Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, díganos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida perfecta. Alexander Noyes estaba de pie junto a los ventanales del suelo al techo de su oficina en el centro, observando el horizonte de Seattle brillar con la luz de la mañana. A sus 35 años, había construido un imperio de la nada. Noyes Security Solutions era ahora el principal contratista militar privado de la costa oeste. Sus manos, marcadas por años de combate como Navy SEAL, agarraban su taza de café mientras revisaba los contratos del día. Llegó otro trabajo del gobierno, anunció Todd Taylor, entrando en la oficina sin llamar. A sus 33 años, Todd era el socio de negocios y el amigo más cercano de Alexander desde sus días en los SEAL. Donde Alexander era metódico y calculador, Todd era impulsivo y encantador, un complemento perfecto tanto en los negocios como en la guerra. Alexander se giró, notando la emoción en los ojos de Todd. ¿Qué tipo de trabajo? Misión de extracción. La hija de un diplomático estadounidense secuestrada en Siria. El gobierno no puede intervenir oficialmente, pero están dispuestos a pagar 8 cifras por su regreso a salvo. Todd dejó la carpeta clasificada sobre el escritorio de caoba de Alexander. Solicitaron específicamente que tú lideres el equipo. Alexander se había ganado su reputación a lo largo de 12 años de servicio impecable. 3 corazones púrpura, 2 estrellas de bronce y una medalla de honor adornaban la pared de su oficina, testimonios de batallas libradas en Afganistán, Irak y operaciones clasificadas en 3 continentes. Pero esos días ya habían quedado atrás. Ahora tenía que pensar en Cristina. Enviaré al equipo de Miche y Kerry, decidió Alexander. Ya no hago operaciones de campo. La expresión de Todd cambió, una decepción parpadeó en sus rasgos. Vamos, Alex. Este es exactamente el tipo de misión que construyó nuestra reputación. El cliente quiere específicamente al legendario Alexander Noyes. El legendario Alexander Noyes quiere seguir vivo. Para su esposa el tono de Alexander fue definitivo. Además, Cristina y yo estamos planeando un viaje a Europa el mes que viene. 8 años de matrimonio y nunca la he llevado a París. La verdad era más complicada. Alexander había visto morir a demasiados buenos soldados por causas que los políticos luego abandonaban. Había construido su empresa para darles a operadores como él una opción, luchar por contratos que importaran, recibir el pago que valían y retirarse con todas sus extremidades intactas. Hablando de Cristina, dijo Todd, su voz adquiriendo un tono extraño, ¿cómo está manejando tu cambio de carrera? Está aliviada de que ya no me disparen, sonrió Alexander, pensando en el hermoso rostro de su esposa cuando anunció su retiro de las operaciones activas 6 meses atrás. Cristina Werner había sido la banquera de inversiones que financió la expansión inicial de su empresa. Su cortejo había sido un torbellino, conversaciones brillantes, noches apasionadas y una boda que ocupó las páginas de Sociedad. Debe ser agradable tener una esposa que entiende el negocio, continuó Todd. La mía probablemente vendería nuestra ubicación al enemigo por un día de spa. Alexander se rió, pero algo en el comentario de Todd le resultó extraño. Cristina no es así. Sabía en lo que se metía cuando se casó conmigo. El teléfono de Todd vibró. Lo miró, y Alexander captó un destello de algo, culpa, pánico, antes de que la sonrisa habitual de Todd regresara. Hablando de esposas, debería irme a casa. Tengo planes para cenar con la familia. Después de que Todd se fue, Alexander permaneció junto a su ventana, viendo el sol ponerse sobre la bahía de Elliot. Sonó el teléfono de su oficina. El número de la oficina de Cristina. Hola, hermosa, contestó. ¿Lista para cenar? Hice reservaciones en ese lugar que te encanta. Tengo que trabajar hasta tarde esta noche. La voz de Cristina sonaba tensa. La cuenta de Morrison está explotando, y los socios necesitan que me encargue del control de daños de nuevo. Alexander frunció el ceño. Era la 4ª vez este mes. Cristina, has estado trabajando semanas de 60 horas. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos? Lo sé, lo sé. Lo siento, Alex. Solo dame 2 semanas más para terminar con este acuerdo. Luego podemos planear ese viaje a París.
¿De acuerdo? Algo en su voz, demasiado brillante, demasiado forzado, hizo que los entrenados instintos de Alexander se erizaran. Pero reprimió el sentimiento. Era Cristina, no una agente enemiga. Está bien. Te amo. Yo también te amo. Después de colgar, Alexander decidió sorprenderla con una cena en la oficina. La firma de inversiones de Cristina ocupaba 3 pisos de una reluciente torre en el centro. Alexander conocía al guardia de seguridad y podía llegar fácilmente al piso 32 donde trabajaba Cristina. Pero cuando llegó a Morrison & Associates a las 8 de la tarde, el edificio estaba oscuro. El mostrador de seguridad confirmó lo que el instinto de Alexander ya sabía: nadie de la firma de inversiones había estado en el edificio después de las 6. Alexander se sentó en su coche en el estacionamiento, mirando su teléfono. Los servicios de localización de Cristina mostraban su iPhone en su casa de Bellevue, pero ella acababa de decirle que estaba trabajando hasta tarde en el centro. Por primera vez en 8 años de matrimonio, Alexander comenzó a dudar de su esposa. Capítulo 2. Grietas en los cimientos. Alexander pasó la semana siguiente observando patrones. Cristina alegó trabajar hasta tarde 4 veces, pero cada vez su teléfono la ubicaba en casa, en el gimnasio o en lugares que nunca mencionó. Cuando le preguntó casualmente sobre su trabajo en la cuenta de Morrison, ella le dio detalles vagos que no coincidían con la lista real de clientes de la firma, información a la que Alexander podía acceder a través de las conexiones financieras de su compañía de seguridad. El jueves por la noche, Alexander decidió seguirla. Cristina lo besó de despedida a las 6 de la tarde, alegando otra noche de trabajo. Alexander esperó 15 minutos y luego rastreó su BMW usando el sistema GPS que había instalado por motivos de seguridad. En lugar de dirigirse al centro, Cristina condujo hasta un complejo de apartamentos de lujo en Kirkland, de Meridian, conocido por albergar a la joven élite tecnológica de Seattle. Alexander aparcó al otro lado de la calle y observó con binoculares cómo Cristina entraba al edificio usando una tarjeta de acceso. Conocía los códigos de acceso. No era una reunión con un cliente. Su teléfono vibró con un mensaje de texto: trabajando hasta tarde de nuevo esta noche. No me esperes despierto. Te amo. Alexander fotografió la marca de tiempo y la ubicación de Cristina. 7 meses de supuestas noches de trabajo de repente tenían sentido. Su esposa no estaba teniendo una aventura con un extraño. Estaba teniendo una aventura con alguien que conocía su horario, su seguridad, sus vidas. A la mañana siguiente, Alexander contrató a un investigador privado llamado Rafael Clark, un ex agente del FBI que le debía favores de sus días como contratista militar. En 48 horas, Rafael tenía respuestas. El apartamento pertenece a Todd Taylor, informó Rafael en la oficina de Alexander el lunes por la mañana. Lo ha estado alquilando durante 8 meses bajo una LLC. Tu esposa ha sido fotografiada entrando y saliendo al menos 3 veces por semana durante los últimos 6 meses. Alexander miró las fotos de vigilancia esparcidas sobre su escritorio: Cristina riendo en los brazos de Todd, Cristina besando a Todd en el balcón del apartamento, Cristina vistiendo lencería que Alexander nunca había visto mientras cerraba las cortinas del dormitorio. Hay más, continuó Rafael sombríamente. Hice una investigación de antecedentes más profunda sobre Taylor. Sus registros financieros muestran algunos patrones interesantes: grandes depósitos en efectivo que no coinciden con sus ingresos declarados de tu empresa, cuentas en paraísos fiscales en las Islas Caimán, transferencias bancarias desde empresas fantasma. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Una estimación conservadora: 2 millones en el último año. Alex, o Todd está llevando a cabo operaciones paralelas de las que no sabes nada, o alguien le está pagando por información sobre tu negocio. A Alexander se le heló la sangre. Noyes Security Solutions manejaba contratos clasificados. Conocían los horarios de operaciones del gobierno, los movimientos de diplomáticos, las actividades de los contratistas militares. En las manos equivocadas, esa información valía millones para gobiernos extranjeros hostiles. Necesito que investigues más a fondo. Averigua quién le está pagando a Todd y qué información está vendiendo. La voz de Alexander era mortalmente tranquila. Y, Rafael, mantén esto completamente confidencial. No se lo digas a nadie. Después de que Rafael se fue, Alexander se sentó solo en su oficina, las piezas de un rompecabezas horrible encajando en su mente.
Todd tenía acceso a todos los contratos de su empresa. Sabía qué misiones Alexander podría tomar personalmente. Conocía sus protocolos de seguridad, sus contactos en el gobierno, sus procedimientos operativos. 8 meses atrás, Todd había comenzado a presionar a Alexander para que asumiera operaciones de campo más peligrosas. El trabajo de extracción en Siria no fue el primero. Todd había estado sugiriendo misiones cada vez más arriesgadas, cada vez solicitando específicamente que Alexander liderara el equipo personalmente. Alexander abrió su portátil seguro y accedió a su base de datos de contratos. Durante los últimos 8 meses, Todd había recomendado 7 operaciones de alto riesgo en territorios hostiles. Alexander las había rechazado todas, enviando a otros líderes de equipo en su lugar. Pero, ¿y si un día Alexander decía que sí? Su teléfono seguro sonó. Un número del gobierno. Noyes. Señor Noyes, soy el coronel Marcus Hahn, del GSOC. Tenemos una situación que requiere atención inmediata, un periodista estadounidense capturado por insurgentes en Afganistán. El Departamento de Estado necesita una negación plausible para una extracción. Alexander sintió hielo en sus venas. ¿Cuál es el plazo? Despegue en 6 horas. Y, señor Noyes, el periodista es Jonathan Noyes. Creo que es su hermano. El hermano menor de Alexander había dejado los SEAL hacía 2 años para convertirse en corresponsal de guerra. Jonathan era intrépido, idealista y actualmente estaba retenido por la misma red de insurgentes que le había costado a Alexander 3 buenos hombres en su última misión oficial. Acepto el trabajo, se escuchó decir a Alexander. Excelente. Todd Taylor ya se ha ofrecido como voluntario para manejar la logística de apoyo desde su lado. Parece que solicitó específicamente coordinar esta operación. Alexander colgó, su mente corriendo. Todd sabía de la captura de Jonathan antes que Alexander. Todd se había ofrecido como voluntario para la logística de apoyo, lo que significaba que conocería la ruta exacta, el tiempo y los planes de extracción de Alexander. Esto no era una misión de rescate. Era una trampa. Capítulo 3. La trampa. Alexander tenía 4 horas para prepararse para lo que ahora entendía que era un intento de asesinato orquestado por su mejor amigo y su esposa. Lo inteligente sería rechazar la misión y exponer la traición de Todd. Pero Jonathan todavía estaba en manos enemigas, y Alexander nunca dejaba a un hombre atrás, especialmente a su hermano. En cambio, Alexander comenzó a planificar su propia trampa. Llamó a Michelle y Kerry, su líder de equipo de mayor confianza, en una línea segura. Michelle, necesito que reúnas un equipo encubierto, completamente extraoficial. No se lo digas a Todd ni a nadie más en la empresa. ¿Cuál es la situación? Me están tendiendo una trampa. La extracción de Afganistán es una trampa, pero mi hermano es el cebo, así que tengo que ir. Necesito que me sigas 48 horas después con un equipo de limpieza. Alexander pasó las siguientes 3 horas creando planes operativos falsos para darle a Todd mientras desarrollaba su estrategia real. Instaló dispositivos de rastreo ocultos en su equipo y creó protocolos de comunicación falsos. Lo más importante, grabó una confesión en vídeo detallada explicando la traición de Todd y Christina, para ser publicada si no regresaba. En la reunión final, Todd estaba inusualmente ansioso por revisar los parámetros de la misión de Alexander. ¿Protocolo de extracción estándar?, preguntó Todd, tomando notas. Modificado. Iré solo primero para evaluar la situación. Alexander le dio a Todd coordenadas falsas, tiempos falsos y rutas de extracción falsas. ¿Puedes coordinar con nuestro contacto en el gobierno para asegurar que el apoyo aéreo esté posicionado correctamente? Absolutamente. Los ojos de Todd brillaron. Me aseguraré de que todos sepan exactamente dónde estarás. Alexander abordó el avión de transporte con instinto asesino en el corazón. Quienquiera que estuviera trabajando con Todd esperaría a Alexander en las coordenadas equivocadas en el momento equivocado. Mientras tanto, Alexander estaría atacando la ubicación real del objetivo con planes de respaldo que Todd no podría sabotear. Pero 14 horas después, mientras Alexander se lanzaba en paracaídas sobre las montañas afganas, se dio cuenta de que sus cálculos habían sido erróneos. Los insurgentes estaban esperando en las coordenadas correctas.
Conocían su plan real, no el falso que le había dado a Todd, lo que significaba que la fuga no era solo Todd. Mientras el fuego enemigo estallaba alrededor de su zona de aterrizaje, Alexander comprendió con una claridad cristalina que la traición era más profunda de lo que había imaginado. Alguien más en su círculo íntimo estaba filtrando información a sus enemigos. Alguien que tenía acceso a sus planes reales. Alguien en quien confiaba completamente. Alexander tocó el suelo corriendo, las balas silbando junto a sus oídos. Su fe en todos los que alguna vez había amado se hizo añicos como el cristal. Capítulo 4. La jaula. La celda era una caja de hormigón de 8 por 6 pies, tallada en la ladera de la montaña como una tumba. Llevaba 6 días prisionero, golpeado a diario por interrogadores que exigían información sobre operaciones militares estadounidenses. Su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado, 3 costillas estaban rotas y sus manos estaban en carne viva por las bridas que las ataban a su espalda. Pero Alexander Noyes había soportado cosas peores. Se centró en la supervivencia, en recopilar inteligencia, en esperar la oportunidad que siempre llega si eres lo suficientemente paciente. El complejo insurgente era más pequeño de lo esperado, quizás 20 combatientes en total. Se movían con la disciplina de exmilitares, no con la energía caótica de los militantes típicos. Alguien los estaba entrenando. Alguien los estaba financiando. Alguien con un conocimiento íntimo de las operaciones especiales estadounidenses. La séptima noche, Alexander escuchó voces fuera de su celda hablando en inglés. La transferencia se realiza mañana, dijo una voz de hombre, con acento estadounidense, educado. Una vez que Noyes se quiebre, tendremos todo lo que necesitamos sobre sus contratos gubernamentales. ¿Y si no se quiebra?, preguntó otra voz, también estadounidense. Entonces lo matamos y culpamos a los insurgentes. De cualquier manera, los objetivos se cumplen. Alexander pegó la oreja a la pared de hormigón, esforzándose por identificar a los que hablaban, pero las voces se alejaron antes de que pudiera obtener más información. La octava noche, todo cambió. Alexander estaba tumbado en el suelo sucio cuando escuchó el sonido distintivo de un teléfono satelital encriptado conectándose. El guardia fuera de su celda hablaba en voz baja, pero en el silencio de la montaña, cada palabra se oía. Transfiere el resto, crujió una voz de mujer a través del altavoz del teléfono. A Alexander se le heló la sangre. Conocía esa voz. Bien. Asegúrate de que nunca salga de ese campamento. Era Cristina, su esposa, su compañera durante 8 años, la mujer que lo había abrazado después de las pesadillas, que había celebrado cada éxito empresarial, que había prometido amarlo hasta la muerte. Alexander se apretó contra la pared, su corazón martilleando mientras la conversación continuaba. ¿Qué hay del hermano?, preguntó el guardia. Mátalo también, si es necesario. No podemos dejar cabos sueltos. La llamada terminó, dejando a Alexander solo con la magnitud de la traición de su esposa. No se trataba solo de dinero o adulterio. Cristina y Todd lo habían vendido a fuerzas enemigas. Habían organizado su captura, su tortura y su asesinato, y estaban dispuestos a matar a Jonathan para cubrir sus huellas. Alexander cerró los ojos y comenzó a planificar. No la fuga, eso vendría después. Comenzó a planificar la venganza. La mañana siguiente trajo un nuevo horror. La puerta de la celda de Alexander se abrió y una figura entró en la penumbra, cabello gris, rostro curtido, equipo táctico caro que parecía fuera de lugar en el complejo de la montaña. Hola, hijo. Edwin Werner, el padre de Cristina, el hombre que la había llevado al altar hacía 8 años, el hombre que había acogido a Alexander en la familia con firmes apretones de manos y viajes de pesca. Edwin se arrodilló junto a la forma atada de Alexander, sacando un cuchillo de combate que brilló con la pálida luz que se filtraba por la ventana enrejada de la celda. No deberías haberte casado con mi hija, espetó Edwin, presionando la hoja contra el cuello de Alexander. Será rica cuando te hayas ido. Alexander miró a los ojos de su suegro, la comprensión amaneciendo como un sol enfermizo. No fue una traición repentina. Esto había sido planeado durante años. El matrimonio de Cristina con él, la amistad de Todd, su sociedad comercial, todo había sido orquestado para acercarse a las conexiones gubernamentales de Alexander. ¿Quieres saber la parte bonita?, susurró Edwin,
el cuchilló dibujando una delgada línea de sangre. Cristina nunca te amó. Ni un solo día. Siempre fuiste solo un objetivo. A través de sus ojos hinchados, Alexander vio una sombra moverse detrás de Edwin. Una figura con equipo táctico negro, moviéndose con la precisión silenciosa de un depredador. Jonathan, su hermano menor, lo había encontrado. Jonathan se llevó un dedo a los labios, una pistola con silenciador apuntando a la cabeza de Edwin. El corazón de Alexander tronó de esperanza y rabia. Su hermano había venido. La única persona en el mundo que no lo había traicionado. La única persona a la que todavía le importaba si Alexander Noyes vivía o moría. Pero cuando Alexander se encontró con los ojos de Jonathan a través de la celda, vio algo que le heló la sangre. Jonathan no miraba a Edwin con la concentración de un rescatador. Miraba a Alexander con la fría calculación de un verdugo. Capítulo 5, Hermanos de sangre. Hola, hermano. La voz de Jonathan era firme, profesional, el mismo tono que había usado en 100 misiones juntos. Pero la pistola con silenciador en sus manos no apuntaba a Edwin Werner. Apuntaba directamente al pecho de Alexander. Tardaste bastante en llegar, dijo Edwin sin darse la vuelta. Empezaba a pensar que el plan había fallado. Había mucho tráfico, respondió Jonathan con humor frío. ¿Está listo para el transporte? La mente de Alexander daba vueltas. Jonathan, su hermano menor, el hombre al que entrenó, protegió y amó más que a nadie en el mundo, excepto a Cristina. Jonathan era parte de la conspiración. Espera, graznó Alexander a través de su garganta hinchada. Jonathan, ¿qué diablos? Cállate, espetó Jonathan, su arma firme. No tienes ni idea de cuánto tiempo he esperado este momento. Edwin se puso de pie, limpiando la sangre de su cuchillo. Tu hermano nunca te perdonó la muerte de papá, Alexander. Es curioso cómo el duelo puede motivar a la gente. Su padre, el coronel Philip Noyes, había muerto en un accidente de helicóptero durante el segundo despliegue de Alexander. Alexander había solicitado un permiso de emergencia para asistir al funeral, pero su oficial al mando se lo había negado debido a una operación en curso. Alexander había elegido el deber por encima de la familia, una decisión que lo había atormentado durante 15 años. Jonathan, intenté volver a casa, dijo Alexander desesperadamente. No me dejaron abandonar la misión. Sabes que quería estar allí. Siempre tuviste una opción. La voz de Jonathan era de hielo. Elegiste la misión por encima de la familia. Elegiste la gloria por encima de estar allí cuando bajaban a papá a la tumba. Mamá lloró durante 3 días esperando que aparecieras. ¿Así que decidiste matarme? La risa de Jonathan fue amarga. ¿Matarte? Alexander, esto es mucho mejor que matarte. Vamos a destruir todo lo que has construido, todo lo que amas, y luego vamos a dejar que vivas con las consecuencias. Edwin miró su reloj. El equipo de extracción llega en 2 horas. ¿Estamos listos para la fase 2? Cristina ya ha iniciado la transferencia del negocio, confirmó Jonathan. Para mañana, Noyes Security Solutions se renombrará Werner Taylor Enterprises. Tu empresa, tus contratos, tu reputación. Todo nos pertenece ahora. El acuerdo de sociedad comercial le da a todo el control mayoritario si te declaran muerto o mentalmente incompetente, terminó Jonathan, y Cristina, como tu esposa, hereda tus acciones personales. Combinado con mi testimonio de que has estado mostrando signos de TEPT y comportamiento peligroso, los tribunales no tendrán más opción que declararte incapacitado. Esto ha sido planeado durante años, añadió Edwin con satisfacción. Cristina te investigó durante 6 meses antes de ese encuentro casual en el banco. Sabía exactamente qué tipo de hombre caería en su actuación. Alexander cerró los ojos, viendo su matrimonio con una claridad horrible, el entusiasmo de Cristina por sus historias de guerra, su interés en sus operaciones comerciales, su aliento para asumir contratos más arriesgados. Todo manipulación calculada. La parte bonita, continuó Jonathan, es que todo el mundo se lo creerá. El héroe de guerra que finalmente se quebró bajo la presión. La esposa amorosa que intentó ayudar pero no pudo salvarlo de sus demonios. El socio comercial obligado a tomar el control para proteger a sus clientes. ¿Y yo? Preguntó Alexander.
Te encontrarán vagando por las montañas afganas, claramente sufriendo un brote psicótico. El ejército te retirará discretamente con una baja médica. Cristina interpretará a la viuda afligida que sigue adelante con Todd, tu ex mejor amigo que la está ayudando a sanar. Alexander miró a su hermano, lo miró de verdad. Los ojos de Jonathan contenían 15 años de resentimiento acumulado, cuidadosamente cultivado hasta convertirse en odio. No se trataba de dinero o negocios. Se trataba de un hermano menor que se había sentido abandonado cuando más necesitaba a su familia. Jonathan dijo a Alexander en voz baja, siento lo del funeral de papá. Siento no haber estado allí, pero nunca dejé de quererte. Por un instante, algo parpadeó en los ojos de Jonathan, duda, dolor, el eco de los hermanos que una vez fueron. Entonces Edwin Werner se interpuso entre ellos. Ahórrate el sentimentalismo. Tuviste 15 años para disculparte. Ahora es demasiado tarde. Edwin levantó su cuchillo de nuevo, pero esta vez miraba a Jonathan, no a Alexander. Espera, dijo Jonathan. Eso no era parte del plan. Los planes cambian, sonrió Edwin fríamente. ¿Crees que voy a dejarte vivir con el conocimiento de esta operación? Eres tan responsable como él. El entrenamiento de Jonathan se activó. Giró hacia Edwin, pero el hombre mayor estaba listo. El cuchillo alcanzó a Jonathan en las costillas, deslizándose entre los huesos con precisión quirúrgica. Alexander vio a su hermano colapsar, la sangre formando un charco debajo de él. Hiciera lo que hiciera Jonathan, planeara lo que planeara, seguía siendo el hermano pequeño de Alexander. Y Alexander Noyes nunca abandonaba a la familia. Capítulo 6. Resurrección. Las bridas que ataban las muñecas de Alexander se habían estado deshilachando lentamente contra la áspera pared de hormigón durante 8 días. Cuando Edwin Werner se inclinó sobre el cuerpo sangrante de Jonathan, Alexander hizo su movimiento. Las bridas se rompieron. Alexander se impulsó hacia arriba, clavando su hombro en el abdomen de Edwin. Se estrellaron contra la pared de la celda, las manos de Alexander rodeando la garganta de Edwin. Cometiste un error, gruñó Alexander mientras el rostro de Edwin se ponía morado. Asumiste que me quedaría quebrado. Edwin arañó las manos de Alexander, pero 8 días de tortura solo habían enfocado la ira de Alexander. Este era el hombre que había orquestado su destrucción, que había vuelto a su esposa en su contra, que acababa de apuñalar a su hermano. La tráquea de Edwin colapsó con un crujido satisfactorio. Alexander atrapó a Jonathan mientras su hermano se desplomaba contra la pared, la sangre manando de su equipo táctico. «Alex», susurró Jonathan, su rostro pálido por el shock y la pérdida de sangre. «Lo siento. Lo siento mucho. Guarda tus fuerzas». Alexander presionó sus manos contra la herida. El cuchillo había fallado los órganos principales, pero Jonathan estaba perdiendo sangre rápidamente. «Nos vamos de aquí». No, Jonathan sacudió la cabeza débilmente. «Escúchame. Hay más. El complejo está lleno de explosivos. Póliza de seguro. Si escapas, detonarán todo y culparán de la explosión a un ataque aéreo estadounidense». Alexander procesó esta información fríamente. ¿Dónde están los detonadores? En el búnker de mando, lado norte del complejo. Pero Alex, hay 20 combatientes entre aquí y allí. Entonces más vale que me dé prisa. Alexander despojó al cuerpo de Edwin de armas y equipo. El anciano llevaba equipo de grado militar, una radio encriptada, un cuchillo táctico y una 45 personalizada que Alexander reconoció como de las fuerzas especiales. «Jonathan, necesito que te mantengas vivo durante 10 minutos más». «¿Puedes hacer eso?» Su hermano asintió débilmente. «¿Qué vas a hacer?» Lo que debería haber hecho hace 15 años, elegir a la familia por encima de todo lo demás. Alexander se deslizó de la celda hacia los laberínticos pasillos del complejo montañoso. Los insurgentes se habían vuelto descuidados durante los 8 días, asumiendo que su prisionero estaba quebrado. Alexander usó ese exceso de confianza en su contra. El primer guardia murió en silencio, las manos de Alexander rompiéndole el cuello por detrás. El segundo guardia logró soltar un grito de sorpresa antes de que el cuchillo de Alexander encontrara su corazón.
Para la tercera muerte, Alexander había recuperado su equipo capturado y se movía como el depredador que había sido entrenado para ser. El búnker de mando estaba exactamente donde Jonathan había dicho, 4 hombres adentro, encorvados sobre equipos de radio y estaciones de monitoreo. Alexander estudió sus posiciones a través de la puerta, calculando ángulos y tiempos. Lo había hecho 1000 veces en una docena de países, pero nunca con tanto en juego a nivel personal. Alexander entró en el búnker como la misma muerte. Cuando cesaron los disparos, Alexander estaba de pie entre 4 cadáveres, respirando pesadamente, cubierto de la sangre de otros hombres. Encontró los controles de los detonadores y desactivó sistemáticamente las cargas explosivas en todo el complejo. Luego comenzó el verdadero trabajo. Alexander accedió al equipo de comunicaciones y comenzó a descargar archivos, registros financieros, registros de comunicación, grabaciones de vídeo de reuniones de planificación. Todo lo que necesitaba para identificar a cada persona involucrada en la conspiración en su contra. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. La conspiración incluía a Todd y Christina, obviamente. Edwin Werner había sido el patrocinador financiero. Jonathan había proporcionado inteligencia sobre la psicología y las vulnerabilidades familiares de Alexander. Pero había otros, contactos gubernamentales que habían filtrado información clasificada, competidores comerciales que habían financiado la operación para adquirir los contratos de Alexander, y agentes extranjeros que habían pagado millones por el acceso a la inteligencia militar estadounidense. La traición no era solo personal, era traición a una escala masiva. Alexander subió todo a servidores seguros que controlaba y luego activó un temporizador en las propias cargas de demolición del complejo. Tenía 20 minutos para sacar a Jonathan antes de que la montaña se convirtiera en un cráter. Encontró a su hermano donde lo había dejado, apenas consciente pero vivo. Hora de irse, dijo Alexander, levantando a Jonathan sobre sus hombros. Alex, susurró Jonathan mientras se movían por los pasillos del complejo, la disculpa. Lo decía en serio. Te he odiado durante 15 años por algo que no fue tu culpa. Hablaremos de ello cuando estemos a salvo. ¿Me perdonarás? Alexander se detuvo en la salida del complejo, mirando hacia las montañas afganas donde un helicóptero de extracción estaría esperando. Detrás de ellos, quedaban 15 minutos en el temporizador de demolición. Por delante se extendía un futuro en el que Alexander tendría que decidir qué aspecto tenía la justicia. Te perdono, dijo Alexander finalmente. Pero nunca los perdonaré a ellos. Jonathan guardó silencio por un largo momento. ¿Qué vas a hacer? La sonrisa de Alexander era fría como el acero en invierno. Voy a volver a casa y a enseñarles a Christina y a Todd lo que sucede cuando traicionas a un Noyes. La explosión que consumió el complejo se pudo ver a 30 millas de distancia. Los informes oficiales culparían de la destrucción a un exitoso ataque militar estadounidense contra las fuerzas insurgentes. Nadie sabría jamás que Alexander Noyes había desmantelado sin ayuda a la red que lo traicionó. Pero eso era solo el principio. Capítulo 7. El regreso a casa. 3 semanas después, Alexander Noyes estaba a la sombra de la aguja espacial de Seattle, observando su propio servicio conmemorativo a través de unos binoculares. La historia oficial era perfecta. Alexander había muerto heroicamente rescatando a su hermano de las fuerzas insurgentes. Jonathan había sobrevivido con amnesia selectiva sobre los detalles, alegando pérdida de memoria inducida por el trauma. Christina interpretó a la viuda afligida a la perfección, aceptando condolencias mientras Todd Taylor la consolaba con la contención apropiada. Desde el punto de observación de Alexander en el Parque de Esculturas Olímpicas, la actuación fue magistral. Christina vestía un Prada negro, sus lágrimas cronometradas con precisión para lograr el máximo efecto. Todd pronunció un panegírico que pintaba a Alexander como un héroe mientras establecía sutilmente las credenciales de Todd para heredar el negocio. Todo un espectáculo, dijo Rafael Clark, apareciendo junto a Alexander como un fantasma. El investigador privado había sido fundamental para escenificar la muerte de Alexander y documentar los siguientes movimientos de sus enemigos. ¿Alguna sorpresa? Tu esposa vació tus cuentas personales el día después de que te declararan desaparecido en acción. Todd presentó la documentación para asumir el control de la empresa en 48 horas. Ni siquiera fingen llorar en privado. Alexander bajó los binoculares, con el rostro tallado en piedra. ¿Y los contratos del gobierno?
Werner Taylor Enterprises ya está pujando por tus proyectos clasificados. Están usando tus autorizaciones de seguridad y conocimiento operativo para socavar a la competencia. Estimación conservadora, habrán robado 12 millones en contratos para fin de año. Perfecto. La sonrisa de Alexander era fría como el invierno. Deja que se pongan cómodos. El plan se había cristalizado durante su vuelo de rescate desde Afganistán. Matar a Cristina y Todd sería satisfactorio, pero temporal. Alexander quería algo más elegante. Quería destruirlos de la misma manera que ellos intentaron destruirlo a él, lenta, completamente, con el pleno conocimiento de que su destrucción se avecinaba. La fase 1 comienza mañana, continuó Alexander. ¿Están nuestros activos en su lugar? Rafael asintió. Stephanie Morris ha sido contratada como la nueva asistente de Cristina. Es ex-CIA, completamente leal a nosotros. Marcus Hahn está posicionado en el Pentágono para monitorear qué contratos clasificados está tratando de acceder Todd. Y Michelle Kerry ha estado vigilando el complejo de la familia Werner durante 3 días. Alexander había pasado 2 semanas reuniendo su red de venganza, excontactos militares que le debían favores, operativos de inteligencia que buscaban trabajo independiente y socios comerciales que habían sido traicionados por competidores y querían su propia justicia. ¿Qué hay de Jonathan? Tu hermano está exactamente donde lo dejaste. Oficialmente recuperándose de sus heridas, pero en realidad sirviendo como nuestra fuente interna. Su culpa por la conspiración lo ha vuelto completamente cooperativo. Alexander no sintió satisfacción por el remordimiento de su hermano. Jonathan había sido manipulado por Edwin Werner durante años, su duelo por la muerte de su padre cuidadosamente moldeado en un arma contra Alexander. Los verdaderos arquitectos de la conspiración eran Todd y Cristina. ¿Alguna noticia de nuestro especialista financiero? Brian Walker ha estado monitoreando sus cuentas. Cristina cree que ha ocultado sus activos robados, pero Brian está rastreando cada transacción. Cuando estés listo para actuar, podemos incautarlo todo. Alexander miró su reloj. Cristina y Todd regresarían a su nido de amor después del servicio conmemorativo, celebrando su exitosa actuación. A estas alturas, probablemente creían que habían ganado. Esta noche, duermen en paz por última vez, dijo Alexander. Mañana, comenzamos a enseñarles sobre las consecuencias. Cristina Noyes, de soltera Werner, estaba de pie frente al espejo del apartamento de Todd Taylor en Kirkland, quitándose su vestido negro de luto. La actuación había sido agotadora pero necesaria. Interpretar a la viuda afligida requería una energía emocional que en realidad no sentía. Estuviste magnífica hoy, dijo Todd, apareciendo detrás de ella en el espejo. Sus manos se posaron en sus hombros, y Cristina se permitió recostarse contra él. Alex siempre decía que debería haber sido actriz. Habían estado planeando este momento durante 3 años. El servicio conmemorativo era su ceremonia de graduación, el último paso para convertirse en las personas que siempre merecieron ser, ricas, poderosas y libres de la sofocante rectitud de Alexander. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó Todd, sus labios rozando su cuello. Solo que esperamos tanto tiempo. Cristina se giró en sus brazos, estudiando su rostro. ¿Y tú? Era tu amigo. Alexander Noyes nunca fue mi amigo. Fue mi oficial al mando que se llevaba todo el crédito por las misiones que yo planeaba. Era el chico de oro que ascendía mientras yo me quedaba en segundo plano. Era el hombre que conseguía todo lo que yo quería, incluyéndote a ti. Todd había estado enamorado de ella desde su primer encuentro, pero ella se había centrado por completo en Alexander, el premio mayor, el mejor objetivo. Bueno, ahora lo tienes todo, dijo Cristina, besándolo profundamente. La empresa, los contratos, el dinero. Y a mí. Y mañana lo hacemos oficial. Presenté la documentación final para cambiar el nombre de la empresa. Tú presentas las reclamaciones del seguro. Para la próxima semana, seremos los contratistas de seguridad más ricos de la costa oeste. Cristina sonrió, pensando en las cuentas numeradas que contenían el dinero de Alexander, las pólizas de seguro de vida que pagarían millones, los contratos que Todd ya estaba negociando con sus contactos gubernamentales. Se fue a la cama esa noche soñando con la vida que finalmente se había ganado.
Se despertó para encontrar su apartamento rodeado de agentes del FBI. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Christina Werner está bajo arresto por conspiración para cometer traición. La agente del FBI Diana Sullivan estaba en la puerta del apartamento de Todd, orden en mano, mientras una docena de agentes se movían por las habitaciones con eficiencia consumada. Christina se sentó en la cama, su mente corriendo. Ha habido un error. Mi nombre es Christina Noyes y soy viuda. Mi esposo murió hace 3 semanas. Su esposo murió en Afganistán, asintió la agente Sullivan. Pero no de la manera que usted piensa. Alexander Noyes sobrevivió a su captura y proporcionó un testimonio extenso sobre su conspiración antes de aceptar entrar en protección de testigos. Las palabras golpearon a Christina como golpes físicos. Alexander estaba vivo. Alexander lo sabía todo. Alexander los había traicionado de la misma manera que ellos lo habían traicionado a él. ¿Dónde está Todd? Exigió Christina. El señor Taylor está siendo arrestado en su oficina en este momento. También hemos arrestado a Edwin Werner, Jonathan Noyes y otras 12 personas relacionadas con su red. A través de las ventanas del apartamento, Christina podía ver furgonetas de noticias reuniéndose. Para el mediodía, la historia estaría en todas partes, la viuda afligida que en realidad había conspirado para asesinar a su esposo, héroe de guerra. Quiero un abogado. Lo necesitará. Los cargos incluyen conspiración para cometer asesinato, traición, fraude, lavado de dinero y conspiración para vender información clasificada a agentes extranjeros. Mientras los agentes del FBI se llevaban a Christina esposada, ella vislumbró una figura familiar al otro lado de la calle. Alexander Noyes estaba de pie junto a un SUV negro, muy vivo, observando su destrucción con fría satisfacción. Sus ojos se encontraron a través de la ventana del apartamento. Alexander no sonrió, ni saludó, ni mostró emoción alguna. Simplemente observó cómo la mujer que había prometido amarlo hasta la muerte era arrastrada para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. El arresto de Todd Taylor ocurrió en la oficina de Noyes Security Solutions, frente a todos los empleados. Alexander había coreografiado el momento a la perfección. Todd estaba en medio de una reunión de personal, explicando la transición de la empresa a un nuevo liderazgo, cuando los agentes federales rodearon el edificio. Todd Taylor está bajo arresto. Todd intentó correr, de hecho, intentó abrirse paso a la fuerza entre los agentes para llegar a la salida trasera del edificio. Se necesitaron 4 hombres para someterlo, y para cuando lo tuvieron esposado, gritaba el nombre de Alexander como una maldición. Se supone que está muerto. Alexander Noyes está muerto. El señor Noyes está muy vivo, le informó la agente Sullivan, y ha proporcionado pruebas de su conspiración de 3 años para robar información clasificada y asesinar a ciudadanos estadounidenses. La evidencia era abrumadora: registros financieros que mostraban los ingresos ilegales de Todd, registros de comunicación que probaban su contacto con agentes extranjeros, grabaciones de vídeo del complejo afgano que mostraban a Todd coordinando con Edwin Werner, lo más condenatorio de todo, conversaciones grabadas donde Todd discutía explícitamente asesinar a Alexander. Michie Kerry, que había estado actuando como gerente temporal de la empresa, se dirigió a los atónitos empleados después del arresto de Todd. Con efecto inmediato, Alexander Noyes reasume el control total de esta empresa. Está vivo, está a salvo y vuelve a casa. Alexander observó el arresto de Todd desde el estacionamiento de la empresa, hablando con Rafael Clark en un teléfono encriptado. Han arrestado a Werner en su mansión de Bellevue, informó Rafael. El FBI encontró 2 millones en efectivo, documentos militares clasificados y equipos de comunicación vinculados a servicios de inteligencia extranjeros. ¿Y los otros? Los 12 CO conspiradores están bajo custodia. Los funcionarios del gobierno que filtraron información, los rivales comerciales que financiaron la conspiración, los agentes extranjeros que compraron inteligencia. Todos los que tocaron esta operación van a caer. Alexander sintió una profunda satisfacción, no solo por la derrota de sus enemigos, sino por la totalidad de su destrucción. Para esa noche, Todd y Christina estarían en celdas federales. Edwin Werner se enfrentaría a cadena perpetua por traición. El negocio que intentaron robar sería devuelto al control de Alexander. Hay una cosa más, dijo Rafael con cuidado. Jonathan quiere verte.
El hermano de Alexander estaba detenido en una instalación federal en Tecoume, oficialmente bajo arresto pero en realidad en custodia protectora. La cooperación de Jonathan había sido esencial para documentar la conspiración, pero Alexander no había hablado con él desde Afganistán. Prográmalo para mañana. Tengo otras prioridades esta noche. La prioridad más importante de Alexander era una visita a la casa de Bellevue que había compartido con Cristina durante 8 años. La casa donde ella le había mentido cada noche durante 3 años. La casa donde planeó su asesinato mientras le cocinaba la cena. La casa donde Alexander Noyes tenía la intención de reclamar todo lo que le habían robado. Capítulo 9. Justicia servida. Alexander estaba de pie en el vestíbulo de su mansión de Bellevue, rodeado de 8 años de vida matrimonial. Las fotos de la boda sonreían desde las paredes, Alexander con su uniforme de gala, Cristina radiante de blanco, ambos interpretando papeles que nunca habían habitado de verdad. El FBI había asegurado la casa como escena del crimen, pero las conexiones gubernamentales de Alexander le habían concedido una última visita antes de que la propiedad fuera incautada permanentemente como prueba. Rafael Clark se movió por las habitaciones con un escáner de mano, localizando y catalogando el equipo de vigilancia que Cristina había escondido por toda la casa. Cámaras en el dormitorio, micrófonos en tu oficina, registradores de pulsaciones en tus ordenadores, informó Rafael. Tu esposa estaba llevando a cabo una operación de inteligencia integral en tu contra. Alexander no se sorprendió. Estaba estudiando la oficina de Cristina en casa, entendiendo ahora por qué siempre había estado tan interesada en su trabajo. Mapas cubrían una pared, marcados con ubicaciones de instalaciones gubernamentales y cronogramas operativos. Un archivador cerrado con llave contenía copias de documentos clasificados que nunca deberían haber salido de la oficina de Alexander. ¿Cuánto tiempo crees que estuvo planeando esto? Basado en la documentación que hemos encontrado, desde antes de que la conocieras. Cristina Werner fue reclutada por servicios de inteligencia extranjeros específicamente para tenerte como objetivo. El matrimonio siempre fue una operación profesional. Alexander se sentó en el escritorio de Cristina y abrió su portátil. Ella no había esperado ser arrestada, así que sus archivos no estaban encriptados, cadenas de correos electrónicos con Todd discutiendo detalles operativos, hojas de cálculo financieras rastreando el dinero robado, archivos de investigación sobre el perfil psicológico, historial familiar y vulnerabilidades personales de Alexander. Una carpeta se titulaba Planes de contingencia. Alexander la abrió y encontró escenarios detallados para deshacerse de él si la operación afgana fallaba, accidentes escenificados, suicidios aparentes, emergencias médicas que no dejarían indicios de criminalidad. Realmente era minuciosa, dijo Alexander en voz baja. Hay algo más que deberías ver. Rafael llevó a Alexander al dormitorio principal, donde había encontrado una caja fuerte oculta en la pared detrás de su retrato de boda. Dentro había documentos que le helaron la sangre a Alexander, certificados de nacimiento, certificados de defunción, múltiples pasaportes con diferentes nombres e identidades fabricadas completas tanto para Cristina como para Todd, listas para ser activadas si necesitaban desaparecer. Jesús, respiró Alexander. No solo planeaban robar mi negocio. Planeaban desaparecer. Se pone peor. Mira las fechas en estos documentos. Fueron preparados hace 18 meses, mucho antes de la operación afgana. Siempre planearon desaparecer, lo que significa que siempre planearon matarte. Alexander cerró la caja fuerte y caminó hacia la ventana del dormitorio con vistas a la bahía de Elliot. Esta había sido su vista favorita de la casa, la puesta de sol sobre el agua, las montañas distantes, las luces de la ciudad comenzando a parpadear en la oscuridad de la noche. Ahora solo parecía el decorado de una vida que nunca había sido real. Su teléfono seguro sonó. El número de Michelle Kerry. La noticia estalló hace una hora, informó Michelle. Todos los principales medios de comunicación están cubriendo la historia. Héroe de guerra sobrevive al complot de asesinato de su esposa. Cristina y Todd son noticia de primera plana, y no para bien. ¿Y el negocio? El precio de las acciones subió un 30% cuando el mercado se enteró de que estabas vivo. Los contratos del gobierno están asegurados. La moral de los empleados está por las nubes. Todos están emocionados de tenerte de vuelta. Alexander sonrió por primera vez en semanas.
Programa una reunión de la empresa para mañana por la mañana. Quiero dirigirme a todos personalmente. Lo haré. Y, Alex, es bueno tenerte de vuelta. Después de colgar, Alexander dio un último paseo por la casa. En su oficina, retiró algunos objetos personales, la estrella de bronce de su padre, fotos de él y Jonathan en tiempos mejores, la Colt 45 que su abuelo había llevado en Corea. Todo lo demás podía arder, por lo que a él respectaba. En la puerta principal, Alexander se detuvo junto a una foto de boda que lo mostraba a él y a Cristina cortando el pastel. Jóvenes, felices, aparentemente enamorados. Había creído en ese momento con cada fibra de su ser. Ahora entendía que había sido arte performático. Alexander dejó las llaves de la casa en la mesa del vestíbulo y se alejó de 8 años de mentiras. El Tribunal Federal en el centro de Seattle estaba rodeado de medios de comunicación cuando comenzó la comparecencia de Cristina. Alexander se sentó en la galería, observando a su esposa entrar en la sala del tribunal con un mono de prisión naranja y grilletes. Parecía más pequeña, de alguna manera, disminuida. La mujer segura y hermosa que lo había manipulado durante años se había ido, reemplazada por una prisionera asustada que se enfrentaba a cadena perpetua en una prisión federal. Los ojos de Cristina encontraron a Alexander en la sala. Por un momento, sus miradas se sostuvieron. Alexander vio desesperación en su expresión, una última y silenciosa súplica de piedad o perdón. El rostro de Alexander permaneció de piedra. Se leyeron los cargos: conspiración para cometer asesinato, traición, espionaje, fraude, lavado de dinero. La evidencia era abrumadora. El gobierno buscaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El abogado de Cristina solicitó la fianza. La solicitud fue denegada. Permanecería bajo custodia federal hasta el juicio, programado para dentro de 6 meses. Al concluir la audiencia, Cristina fue llevada en cadenas. Intentó volverse hacia Alexander una última vez, pero los alguaciles la obligaron a seguir moviéndose. Alexander la observó hasta que desapareció por la puerta de transporte de prisioneros. Alexander encontró a Jonathan en la sala de visitas de la instalación federal 3 días después. Su hermano menor parecía mayor, de alguna manera, marcado por la culpa y el conocimiento de lo que su traición les había costado a ambos. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Alexander. Mejor de lo que merezco. La voz de Jonathan era baja, avergonzada. El fiscal dice que probablemente me caerán 2 años si sigo cooperando. Podría haber sido cadena perpetua. Lo que hiciste estuvo mal, dijo Alexander con cuidado. Pero Edwin Werner pasó 15 años envenenándote en mi contra. Fuiste manipulado. Eso no lo excusa. Se sentaron en silencio durante varios minutos, 2 hermanos separados por la traición pero conectados por la sangre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente Jonathan. Cumples tu condena. Sales. Reconstruyes tu vida. La voz de Alexander era firme. Pero Jonathan, esta es la última vez que obtienes mi perdón. Traicióname de nuevo, y te destruiré tan completamente como destruí a los demás. Jonathan asintió, comprendiendo. ¿Y nosotros? ¿Seguimos siendo hermanos? Alexander consideró la pregunta con cuidado. La confianza, una vez rota, nunca podría repararse por completo. Pero la familia era la familia, y Jonathan finalmente había elegido ayudar a Alexander a sobrevivir en lugar de verlo morir. Somos hermanos, dijo Alexander finalmente. Pero ya no somos amigos. Era lo mejor que podía ofrecer, y ambos lo sabían. 6 meses después, Alexander estaba en otro tribunal mientras se leían los veredictos. Cristina Werner, culpable de todos los cargos. Cadena perpetua sin libertad condicional. Todd Taylor, culpable de todos los cargos. Cadena perpetua sin libertad condicional. Edwin Werner, culpable de todos los cargos. Pena de muerte. Alexander no sintió alegría por su destrucción, solo una fría satisfacción de que se había hecho justicia. Intentaron destruirlo, en cambio, se destruyeron a sí mismos. Fuera del tribunal, los periodistas rodearon a Alexander mientras caminaba hacia su coche. Señor Noyes, ¿se siente reivindicado por los veredictos de hoy?
Se ha hecho justicia, dijo Alexander simplemente. ¿Qué es lo siguiente para usted y su empresa? Somos más fuertes que nunca. Noyes Security Solutions continuará sirviendo a nuestro país y protegiendo los intereses estadounidenses en todo el mundo. ¿Alguna palabra final sobre la traición de su esposa? Alexander hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Aprendí una valiosa lección sobre la confianza. No volveré a cometer ese error. 5 años después, Alexander Noyes estaba en su nueva oficina con vistas al centro de Seattle. Noyes Security Solutions se había triplicado en tamaño desde el juicio, convirtiéndose en el principal contratista militar del noroeste del Pacífico. Alexander se había vuelto a casar, con una compañera veterana que entendía el coste del servicio, y había construido una vida basada en la verdad en lugar del engaño. A veces pensaba en Cristina pasando el resto de su vida en una penitenciaría federal. A veces se preguntaba si alguna vez se arrepintió de sus elecciones o si todavía estaba convencida de que había estado justificada al intentar destruirlo. No importaba. Cristina Werner estaba tan muerta para él como si él mismo le hubiera pegado un tiro en la cabeza. Alexander Noyes había aprendido la lección más importante de su vida: cuando alguien te traiciona, no lo perdonas. Haces que pague. Y te aseguras de que nunca olviden el precio de cruzarse con un hombre que cumple sus promesas, especialmente la promesa de venganza. El héroe de guerra había sobrevivido. Sus enemigos no. La justicia, reflexionó Alexander, era la cosa más hermosa del mundo cuando finalmente llegaba. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.